Ok, grave. Bueno, a ver, no me salieron. ¿Qué pasó con el no me salieron? En el 13. Uy, nos tocó Violeta. El 13 decía, demuestre que cualquier subconjunto de 6 elementos del conjunto S, que tiene los números 1, 2 hasta el 9, debe contener 2 cuya suma sea 10. De vuelta. Demuestra que cualquier subconjunto de 6 elementos del conjunto S, que tiene los elementos 1, 2, 9, debe contener 2 elementos cuya suma sea 10. ¿Nadie tiene ninguna idea? Y yo lo hice, profe. Ajá, Lore, ¿cómo hiciste? Yo, bueno, armé las parejas al principio para visualizarlas, 1 más 9, 2 más 8, 3 más 7, 4 más 6, y me quedó el 5 solo. Entonces después hice el diagrama de Venn, donde en la intersección puse el 5, y entonces dije, si tomo uno de esos subconjuntos que tenía el 1, 2, 3, 4, más el 5, como me pedía que tomara 6, iba a tener que obligadamente tomar uno del otro subconjunto. Y lo mismo pasaba si tomaba del subconjunto 9, 8, 7, 6 más el 5, iba a tener que tomar uno del otro. Entonces, un ejemplo claro, tomé el 1, 2, 3, 4, 5 y tomé el 1 cualquiera, por ejemplo el 8, entonces sabía que el 8 más 2 iba a dar 10. Y ahí se comprobaba. Podía haber tomado cualquier otro, pero... Está bien. Otra posibilidad podría haber sido, pensando en un dibujo más parecido al principio del palomar, podría haber sido generar los subconjuntos, en vez de esos que vos elegiste, elegir estos otros. El 1 el 9, el 2 el 8, el 3 y el 7 puesto en otro conjunto, en otro subconjunto, el 4 y el 6 en otro, y el 5 en otro Creo que subconjunto. estaba hablando una compañera, profesor. A ver, no escuché. Dicho que lo había pensado así, como dando casilleros con el 1 y el 9, el 2 y el 8, el 3 y el 7, y como que a esos números, digamos, por ejemplo, en el casillero 1 donde está el 1 y el 9, me los tomé fijo a esos dos números, o sea, no sé cómo explicarlo. Entonces, necesariamente, cuando agregue otros 4 números a ese primer casillero, voy a tener 2 que forman 10. Y lo mismo para los otros casilleros. A ver. O sea, no sé si se entendió, pero partí de armar casilleros con números que sumaran 10. Ahí va. Armo estos casilleros. Estos casilleros están hechos entonces con la idea de que cada casillero, excepto el último, como dijo Lorena, el 5 como que nos queda suelto, cada uno de estos casilleros tiene 2 números que suman 10, ¿no? De esta forma tengo 5 casilleros. Y yo tengo que elegir, o tengo 5 casilleros, puedo decir, son 5 casilleros o son 5 subconjuntos. ¿Ah? Y lo que decía la letra era que si yo tomo, quería ver, 6 elementos, yo tengo 6 elementos o 6 palomas para estos 5 nidos o 6 elementos para estos 5 casilleros. Entonces, al decir que tengo 6 elementos para estos 5 casilleros, por el principio del palomar, yo estaría diciendo que hay al menos un casillero que tiene al menos 2 elementos. O que de estos 6 elementos, yo tengo que colocar 2, al menos 2, en uno de estos casilleros. Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, si tengo al menos 2 en uno de los casilleros, como sé que hay 2 como máximo en este caso en los casilleros, esos 2 suman 10.
Así que por el principio del palomar yo lo que diría es, tengo 6 elementos para colocar en 5 casilleros, entonces al menos 2 elementos estarán en un casillero. Y si hay 2 elementos en un casillero, por la forma en que yo me definí los casilleros, digamos, esos 2 elementos suman 10. Por ejemplo, si es del primer casillero, tomé el 1 y el 9, y el 1 y el 9 suma 10. ¿Ah? Bien. El 15... El 15 me habla de 100.000 personas. Dice, demuestre que entre 100.000 personas hay al menos 2 que nacieron al mismo tiempo. Cuando digo al mismo tiempo, quiere decir el problema, porque dice luego, es que lo que estoy diciendo es que en 100.000 personas hay 2, al menos 2, que nacieron a la misma hora, minuto y segundo. ¿Tá? Si ustedes me preguntan a qué hora nací yo les voy a decir que nací a las 13 horas 15 minutos. Y otro me va a decir que nació a las 8 horas 10, yo qué sé. Bueno, este es todavía con segundos. Eso, en algún momento dan nuestras respuestas, lo que dice es que si yo tomo un grupo de 100.000 personas y le pregunto en qué hora, minuto y segundo nacieron, hay al menos 2 personas que van a tener que responder lo mismo. ¿Y cómo lo aseguro esto? Yo lo pensé utilizando todas las horas en un día, que 24 horas, lo multipliqué por 60 para tener los minutos, todos los minutos que tiene el día, y por 60 esos minutos para tener todos los segundos que tiene el día. Entonces, por el principio del palomar, después puedo asegurar que hay 2 personas al menos que nacen en el mismo hora, minuto y segundo. ¿Cuánto te dio esta cuenta, Marco? 86.400 segundos. 1.440 sería los minutos y 24 las horas. O sea que lo que estás diciendo es que respuestas de las personas a en qué hora, minuto y segundo nacieron, hay 86.400 posibles. Y como tengo 100.000 personas que son más que 86.400, entonces necesariamente hay al menos 2 que nacieron en la misma hora, minuto y segundo. Me quedó un 0 de más. Bien. Bueno. Ya con 86.401 ya podía decir que había 2. Exactamente, perfecto, exactamente. Bueno, y el 16 es parecido, dice, pruebe que 1 al menos de m enteros consecutivos es divisible por m. Bueno, supongamos el caso m igual 3 para ejemplificar. Si yo tomo m enteros consecutivos, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3. Entonces lo que dice la letra es que al menos uno de estos es divisible entre 3. Pruebe que 1 al menos de m enteros consecutivos es divisible por m. Entonces yo lo que digo es, tomo estos 3, necesariamente hay uno que es divisible entre 3. ¿Cuál es divisible entre 3? Aquel cuyo resto de dividirlo entre 3 es 0, digamos, ¿no? Entonces, lo estoy contando, ¿no? Estoy contando el problema. Si yo pienso en el ejemplo 3 de clases de equivalencia, que dije que lo íbamos a ver mejor después cuando viéramos divisibilidad, ahora digo lo mismo, esto lo voy a volver a ver
cuando de divisibilidad solo estoy contándolo ahora para decir que completo el práctico. Si yo lo pienso en referencia a ese ejercicio, yo había puesto que las clases de equivalencia, o mejor dicho, el conjunto de los enteros partido por esta clase de equivalencia que correspondía al ejemplo 3, eran 3. La clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que los enteros, al dividirlos entre 3, necesariamente sus posibles restos son 0, 1 y 2 y no hay otra forma. Entonces, lo que estoy diciendo es, al conjunto Z lo estoy partiendo en 3 subgrupos, en 3 subconjuntos. Los que tienen resto 0, los que tienen resto 1 y los que tienen resto 2. Entonces, si yo tomo 3 elementos consecutivos, necesariamente cada uno de ellos va a estar en uno de estos subconjuntos. Si empecé por el 0, por un elemento que esté en el subconjunto del 0, entonces ese es divisible entre 3. Si empiezo por 1 que está en el subconjunto del 1, si tomo este primero, voy a tomar este después, y como necesito un tercero, va a ser el tercero el que sea múltiplo de 3. ¿Ah? Es como si yo empiezo en 1, bueno, necesariamente el 3 es el que empieza, el que es múltiplo de 3. Si yo hubiera empezado en 2, el múltiplo de 3 hubiera estado acá, y si yo hubiera empezado en 3, el múltiplo de 3 es el primero. Y si yo escribo más enteros, bueno, en este caso estoy dibujando naturales, siempre que yo tome 3 consecutivos, va a pasar eso, que va a ser uno de cada una de estas clases de equivalencia, por lo tanto, al menos uno hay en la clase de equivalencia del 0. Bueno, esto lo vamos a volver a mirar cuando lleguemos a la parte de divisibilidad. Bueno, entonces lo que nos queda para ver de este capítulo es el principio del palomar generalizado. El principio del palomar generalizado dice un poco más que el principio del palomar. O sea, recién nosotros dijimos, mirando el ejemplo de la hora, minuto y segundo, dijimos, como 100.000 es mayor que, era 86.400, yo podía afirmar que había al menos 2 palomas en un mismo casillero. 2 hora, minuto y segundo de nacimiento en el grupo de 100.000 personas. Ahora, yo por ejemplo podría decir, esto, a ver, lo que yo dije es, si hay más palomas que cajas, más palomas que nidos o más elementos que cajas, entonces yo puedo afirmar que hay al menos 2 elementos en una misma caja. ¿Ah? Ahora, supónganse que yo tengo, por ejemplo, 10 elementos y 2 cajas, y 2 cajas. 10 es mayor que 2, así que yo puedo decir que al menos hay 2 elementos en una caja. ¿Ah? Pero 10 es mucho mayor que 2. Entonces, yo voy a poder afirmar, si yo empiezo a colocar esos 10 elementos en estas 2 cajas, yo puedo colocar un elemento acá, después tengo que colocar otro, y acá pongo otro, y después puedo poner otro acá, y puedo decidir no poner en la segunda caja, pero entonces pongo otro acá, y puedo decidir no poner en la otra caja, sigo poniendo acá.
Y entonces la cantidad que hay acá es mucho mayor que 2. O sea, yo puedo distribuir más parejo y decir tengo 10 elementos, puedo poner uno acá y uno acá. Y pues si voy a poner 2, pongo 2. Voy a poner 3, pongo 3. No quiero poner demasiados en una y pocos en otros. Entonces, bueno, una opción es repartirlos. Y entonces poner 5 y 5, ¿no? Entonces, fíjense en que estos que puse en el primer ejemplo son más de 5, porque opté por poner acá pocos. ¿Tá? Y acá los repartí más equitativamente, y al repartirlos más equitativamente puse 5 en cada caja. Entonces, lo que dice el teorema del Palomar, generalizado, es que puedo afirmar cosas más fuertes que las que afirmé. O sea, no solo puedo afirmar que al menos hay 2 elementos en cada caja, porque 10 es mayor que 2, sino que puedo afirmar que si tengo n elementos y k cajas, entonces, al menos en una caja hay al menos n sobre k elementos. Eso lo podíamos pensar también con el ejercicio anterior de las 100 personas, de las 100.000 personas, sobre 86.400, ¿no? Bueno, pero sí, lo puedo pensar también con ese, pero no voy a obtener un resultado más grande que 2. Claro, no da entero. Bien, Era la otra opción, creo que planteaba este ahí está. Entonces, hay al menos n sobre k elementos en una caja, vamos a poner así, si en el ejemplo yo puse 10 y 2, si n es múltiplo de 2, no. Si lo escribo en forma genérica, sería si n es múltiplo de k. ¿Ah? Si 10 es múltiplo de 2, yo voy a decir que hay al menos 5 elementos en cada caja. ¿Ah? Ahora, si no es múltiplo de k, o sea, si yo hubiera tomado, en vez de 10 elementos, me tomo 11, Si me tomo 11, yo pongo 5 acá y pongo 5 acá, que sería repartir lo más equitativamente posible, porque si no lo hago equitativamente, hay una caja que tiene necesariamente más elementos que 5. ¿Ah? Si en una caja pongo menos, en la otra tengo que haber puesto más, así que necesariamente hay una caja que tiene más de 5. Pero si lo hago lo más equitativamente posible, si pongo 5 en cada una, me sigue quedando un elemento que lo voy a tener que poner necesariamente en una de las cajas. ¿Ah? Entonces, lo que dice es que cuando no es múltiplo, o sea, acá lo que puedo afirmar es que hay 6 en una caja. ¿Y de dónde sale el 6? De que primero repartí entre 2 y como me seguían sobrando, tuve que poner al menos uno más en una de las cajas. ¿Tá? Entonces, al repartir entre 2, como puse elementos y los elementos son números naturales, la cantidad de elementos, puse un elemento o puse 2 elementos, no puedo poner medio elemento, lo que voy a tomar es la parte entera de 11 sobre 2, que va a ser 5, porque la parte 11 sobre 2 es 5,5, la parte entera es 5. Se puse 5 en cada caja, pero al menos tengo que poner uno más en la otra caja, ¿no? Esto es lo que me lleva al 6. Entonces, lo que digo es que cuando n es mayor que k, el principio del Palomar generalizado dice que hay al menos n sobre k elementos en una caja si n es múltiplo de k, y que hay al menos este número, parte entera de n sobre k más 1, en una caja si n no es múltiplo de k. Ese es entonces el teorema del Palomar
generalizado. Antes de ir a la demostración, yo voy a decir así, voy a retomar un ejemplo que vimos ayer. Supongamos que yo tengo un grupo de 30 estudiantes y que voy a mirar la calificación de la prueba, de una prueba. ¿Cuáles son las posibles calificaciones para una prueba? Son del 1 al 12. Entonces, si mis estudiantes hubieran sido 24, que es múltiplo de 12, yo hubiera dicho que al menos hay 2 estudiantes que tienen la misma nota. Como mis estudiantes son 30 y 30 no es múltiplo de 12, entonces voy a decir que la parte entera de 30 sobre 12 más 1, 30 sobre 12 da 2,5. 2,5. Entonces la parte entera de 2,5 más 1 es 3. Entonces voy a decir que hay al menos 3 estudiantes que sacaron una nota, una misma nota. ¿Ah? Eso es lo que me está diciendo el principio del palomar generalizado. Yo tengo 30 estudiantes, yo digo, bueno, hay uno que sacó un 1, puedo empezar a repartir, ¿no? Bla, bla, bla. Reparto para tratar de que ninguno, o sea, para afirmar, para que esto no fuera cierto, no tendría que haber ninguna nota que hubiera sacado 3 estudiantes. O sea que a lo sumo podrían haber 2 estudiantes que sacaran cada nota, ¿no? Entonces, supongo que hay 2 estudiantes que sacaron 1, 2 estudiantes que sacaron 2, 2 estudiantes que sacaron 3, etc. Entonces, si yo tuviera esa situación, hay 2 estudiantes que sacaron cada una de las notas posibles, o sea que hay 24 estudiantes. Y como tengo más de 24 estudiantes, necesariamente alguno tiene que haber reincidido. Y ese es un poco también el fundamento de la demostración. Si la leyeron, la demostración pasa por ahí, por hacer esa suposición y en definitiva una demostración por el absurdo. A ver, voy a decir una cosa de vuelta. Decir que al menos hay 3, decir que al menos hay 3, la contradicción de esto es contradictorio de decir que hay a lo sumo 2. ¿Ah? Si yo digo que hay al menos 3, lo contradictorio de esto es decir hay a lo sumo 2. Hay a lo sumo 2 quiere decir que no hay más que 2. Que hay como mínimo 3 es lo opuesto a decir que hay como máximo 2. ¿No? Entonces, cuando yo digo que hay al menos hay n sobre k, por ejemplo, la contradicción de decir que hay al menos n sobre k sería decir que hay a lo sumo n sobre k menos 1. Entonces, la demostración era, el enunciado n del principio del palomar generalizado es que si yo tengo n elementos y k cajas, tal que n es mayor que k, entonces, primera situación, si n es múltiplo de k, hay al menos en una caja al menos n sobre k
elementos. Entonces, para demostrar esto, para demostrar esta tesis, lo que voy a hacer es demostrar por el absurdo. Demostrar por el absurdo, entonces, consiste en tomarme una suposición que contradiga la tesis. Mi suposición es, entonces, que hay que en las cajas, en todas las cajas, porque no tiene que haber ninguna que pase otra cosa, porque lo que estoy diciendo es que hay al menos una en la que pasa otra cosa. Entonces, lo que voy a decir es que en todas las cajas esto no es un problema de la tableta, de que yo escriba mal, ¿eh? Es un problema de que escribo mal nomás. En todas las cajas hay a lo sumo n sobre k menos 1 objetos. Esto asegura a que no hay ninguna en las que haya uno más. ¿Eh? Porque hay como máximo esto. Entonces, si en todas las cajas hay a lo sumo n sobre k menos 1 objeto, en las n cajas, en las k cajas, tengo k cajas, ¿verdad? En las k cajas hay k por este número. O sea, el total de objetos que tengo distribuido en las k cajas va a ser este. Y este número es k sobre n, k por n sobre k es n, y k por menos 1 es menos k. Y n menos k objetos son el total de objetos que tengo distribuidos en las cajas. Y ese número, n menos k, es claramente menor que n. Por lo tanto, con esa suposición no logro distribuir todos los objetos, porque distribuí menos objetos que todos los que tenía. Entonces, esto es una contradicción porque no logré distribuir todos los objetos que tenía, y entonces mi supuesto es falso, y por lo tanto, mi supuesto es falso, entonces hay al menos una caja que tiene un objeto más que los que me había propuesto. Hay al menos una caja que tiene n sobre k objetos. La segunda situación sería si n no es múltiplo de k. Si n no es múltiplo de k, lo que dice la tesis es que hay al menos en una caja ese número que habíamos escrito antes, que era al menos parte entera de n sobre k más un elemento. La demostración la voy a hacer igual. La demostración camina también por el absurdo, o sea que me voy a tomar un supuesto que sea el contradictorio de la tesis que tengo, o sea que lo que digo es, como supuesto es, que en toda caja hay a lo sumo uno menos, o sea, ninguna llega a ver los que propongo que haya al menos en una. Entonces hay a lo sumo
parte entera de n sobre k objetos. Entonces, yo tenía de definición de parte entera de x. Parte entera de x era un número, vamos a llamarle i para no tener las mismas letras que ya escribí. Y la consideración de parte entera de x igual a y era que y era un entero tal que decíamos y no supera a x. Era el mayor entero que no supera a x. O sea, y no es mayor que x. Esto es lo que tenía por definición de parte entera. Entonces, ¿de qué otra manera puedo escribir que y no es mayor que x? ¿Cómo tienen que ser x e y? ¿Iguales o menores? Entonces, y, ahí está, y tiene que ser menor o igual que x. ¿Está bien? Ahora, si es un entero, porque parte entera de x es un entero, y x no fuera, si x no pertenece a los enteros, entonces y no puede ser igual que x. ¿Por qué? Porque un entero no puede ser igual a un número que no es entero. ¿Sí? Entonces, en este caso, y va a tener que ser menor que x. En el caso que estoy tratando de hacer la demostración, dijimos que n no era múltiplo de k. Por lo tanto, n sobre k no es un entero. Entonces, de acá y de acá, lo que digo es que parte entera de n sobre k no puede ser menor o igual que n sobre k. Va a tener que ser menor estricto que n sobre k. Entonces, multiplicando por n a ambos lados de la igualdad, perdón, de la desigualdad por n no. Multiplico por k a ambos lados de la desigualdad, la desigualdad se mantiene porque estoy multiplicando por un número natural. Entonces, lo que aparece a la izquierda es el total de elementos distribuidos en las k cajas. ¿Tá? ¿Por qué? Porque esto era a lo sumo lo que había en cada caja, el entero de n sobre k era a lo sumo lo que había en cada caja, y si yo lo multiplico por las k cajas, tengo el valor máximo de elementos que tengo distribuido. ¿Tá? Entonces es la cantidad máxima de elementos ubicados en las k cajas. Y esto que tengo a la derecha, que es k por n sobre k, o sea que es n, son
todos los elementos. Entonces estoy en la misma situación de hoy. La cantidad de elementos que distribuí en las cajas es menor que todos los elementos que tengo para distribuir. Por lo tanto, es falso que yo haya distribuido todos los elementos de esa forma, o sea que esto es lo que me genera la contradicción, y por lo tanto, mi supuesto es falso, y si mi supuesto es falso, quiere decir que en alguna caja hay más de lo que planteé que podía haber como a lo sumo. Entonces, al menos habrá alguna caja, al menos hay alguna caja donde hay al menos parte entera de n sobre k más 1 elementos o objetos. Bueno, 10 elementos ahí. Y entonces ahí me quedó demostrado el principio del Palomar generalizado. De esto, en el mismo repartido del teórico, hay 3 ejemplos que están contados y resueltos. Empiezo de abajo para arriba. Dice, entre 13 personas que tienen por nombre Luis, Pedro y Carlos, y por apellido Ortiz, López, Rincón y Vélez, muestre que al menos 2 personas tienen el mismo nombre y el mismo apellido. Voy a hacer antes de irnos, a comentar antes de irnos. El ejemplo 17 dice que tengo 13 personas. De esas 13 personas sé que su nombre es Luis, Pedro o Carlos, y que su apellido es Ortiz, López, Rincón y Vélez. Entonces dice que necesariamente hay 2 personas que tienen el mismo nombre y el mismo apellido. Entonces, lo primero que tengo que pensar es cuántos nombres y apellidos o cuántos nombres completos puedo tener si todos tienen un nombre que es alguno de estos 3 y un apellido que es alguno de estos 3. Entonces ahí uso lo primero que vi de conteo, ¿no? Si yo quiero armar el nombre completo de la persona, acá tiene que ir alguno de los nombres, tengo 3 posibilidades, y acá tiene que ir alguno de los apellidos, tengo 4 posibilidades. O sea que 3 por 4 es 12, tengo como máximo 12 nombres completos distintos que puedo formar. Y si hay 13 personas, entonces necesariamente hay 2 que tienen que tener el mismo nombre y apellido. Y esta parte se resolvía con el principio del Palomar común que ya había dicho, y también vale el principio del Palomar generalizado. ¿Por qué? Porque yo acá diría, 13 no es múltiplo de 12. Entonces tiene que haber parte entera de 13 sobre 12 más 1 elemento en alguno de los casilleros. Parte entera de 13 sobre 12 es 1 y 1 más 1 es 2. Entonces lo que quiero decir con esto es el principio del Palomar generalizado justamente es una generalización del principio del Palomar, y por lo tanto el principio del Palomar se verifica como un caso o como válido dentro del principio del Palomar generalizado. El 16 dice que entre 100 personas hay al menos 9 que nacieron en el mismo mes. Bueno, porque tengo a 100 personas para ubicar en enero, febrero, marzo, etcétera,
en 12 cajas, en 12 casilleros, en 12 meses. Entonces, por más que yo los distribuya, voy a tener que el entero de 100 sobre 12 más 1 va a ser la cantidad de elementos que van a tener que haber necesariamente al menos en una de las cajas. Y bueno, 100 dividido 12... Da 9. Gracias. Eso. ¿Da 9? Sí. 9. 100 dividido 2 más 1, da 9. Ah, gracias. Son 8 más 1 es 9, así escribo bien. Está bien. Entonces, lo que digo es, hay al menos 9 que cumplen años o que no sé qué, sí, que nacieron el mismo mes, o que cumplen año el mismo mes. ¿Ah? Bueno, les queda el 15 para que lo miren ustedes. Como tenemos el fin de semana por delante, mi sugerencia es que revisen un poco en general las cuestiones que hemos hablado y si el martes hay preguntas, que las hagan. Capaz que lo que podría hacer es subirles una evaluación sobre este tema. Voy a hacer eso, voy a subir una evaluación sobre este tema a la plataforma para que la... Vamos a proponer así, voy a animarme a proponer esto con este grupo aunque sea grande. Vamos a proponer así, voy a subir a la plataforma una elección de algunos ejercicios sacados de evaluaciones anteriores sobre el tema conteo. El martes no me voy a conectar con ustedes. Ustedes se van a conectar entre ustedes o en sus grupos o como les guste trabajar y van a trabajar esa evaluación. Y el miércoles ustedes van a resolver, cada uno de ustedes o algunos de ustedes, cuenta la resolución de esos ejercicios. Se organizan, si quieren usan el grupo de WhatsApp para organizarse, si quieren hacen otro grupo, si quieren hacen un Zoom, si hagan lo que quieran. La idea es, el martes trabajan solos con ese repartido. Y el miércoles la clase está a cargo de ustedes con la resolución de esos ejercicios. O sea, no lo planteo como una evaluación individual en el sentido de que le voy a poner nota específicamente a cada uno y solo a los que participen, porque yo supongo que ustedes podrán juntarse en sus grupos, trabajar varios y de repente alguien me dice, bueno, Marco viene y me dice, mire, yo trabajé con Malena y Claudia, que son los que veo que están al lado tuyo en el Zoom, trabajé con Malena y Claudia, pero bueno, yo voy a hacer la presentación a lo que llegamos, y eso vale también, ¿está bien? Y entonces recién el jueves vamos a estar, digamos, empezando con el tema siguiente. Que igual también ya se los voy a subir al CREAS y ya les queda todo. ¿Está? Bueno, me pueden mandar alguna pregunta por el grupo. Si hablan, esto me pasó el otro día con Segundo en GAL, que son menos, así que esta propuesta es más viable. Si hablan entre ustedes para organizarse, yo no voy a estar prestando atención a lo que ustedes se escriben entre ustedes. Entonces, si en el medio ustedes hacen una pregunta para mí, o me arroban o me la mandan a mí, desde fuera del grupo, cualquiera de ustedes me la manda desde fuera del grupo, así presto atención y la leo y la contesto, ¿está? Porque el otro día me pasó que estaban los de GAL, algunos de GAL son ustedes mismos, los de GAL estaban hablando entre ustedes para organizar la clase y de repente en el medio fue una pregunta que iba para mí y yo la verdad no la contesté porque no estaba siguiendo el chat, ¿bien? Bueno, ¿quejas? ¿Preguntas? Vieron que después de quejas no di mucho espacio para que no haya. Nos vemos entonces el miércoles, pero con el compromiso de que el martes trabajen. Bueno, no quiere decir que no trabajen el fin de semana o en otro momento,
pero yo les doy la opción de generar ese espacio para que no me digan que no tenían ningún otro lugarcito. ¿Está bien? Bueno, nos Está bien. vemos el miércoles entonces. Muchas Nos gracias. vemos. Que Chao, pasen nos un vemos. buen fin de semana. Chau, chau.